Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Bueno, esta es mi historia que quiero contarte. Realmente es mi testimonio de vida. Yo era una persona que nací en una familia de bastantes hermanos, 15 hermanos. Fui una hija deseada. Crecí en una familia donde mis padres se unieron en unión libre, se casaron hasta que tuvieron a todos los hijos. Y bueno, yo creo que como somos tantos, soy la número 13 de la familia y a veces que uno es de los más chicos, dices, no me escuchan, no me entienden, no me ponen atención, la voz de mis hermanos vale más que la mía y te empiezas a sentir con esa baja autoestima que no tienes voz ni voto y empiezas a crecer así, comparándote con todo mundo. Y la verdad que si no recibes ayuda en los tiempos que eres una niña, una adolescente, pues de grande te afectan muchísimo. Y ese fue mi caso. Yo me comparaba con todo mundo, quería ser la bonita de la escuela, la más inteligente, era muy aplicada. Yo creo que también quería como que llamar la atención para ganarme los aplausos de las personas. En mi corazón había muchos sueños, muchos anhelos que no se habían podido realizar. Quería estudiar una carrera, no la pude realizar también por falta de recursos. Y yo ya no me quería casar, había tenido, tuve 2 novios y con los 2 me fue mal. Entonces dije, ya no quiero casarme, tenía un deseo de servir a Dios, de sanar lo que traía por estas relaciones lastimadas. Y al final de cuentas, Dios en su misericordia, pues me comienza a sanar. Envía una pareja de pastores que me ministran mi corazón. Y por un año estuve sanando todas esas áreas de mi vida que necesitaban sanidad para poder pensar en una relación de pareja. Cuando conozco a mi esposo ya había estado unido a alguien por varios años y tenía un hijo de esa relación. Yo siempre le pedí a Dios que no quería casarme con una persona que tuviera hijos, ¿verdad? No me quería como que unir a terceros. Y si yo no hubiera vivido todo lo que viví, yo creo que jamás me hubiera fijado en una persona y decir un sí para casarme, ¿verdad? Con un hijo. Y ahora estoy acá, casada, ¿no? Pero lo que te quiero contar es que cuando me caso, empezamos a vivir los primeros años. Yo venía de un pueblo, mi esposo Chico Tec de Monterrey. Yo estudié en la Universidad del Pueblo y totalmente diferentes. Él tenía como unos, yo creo que 5 años de cristiano. Yo había crecido toda la vida con una fe cristiana y todo nuestro noviazgo fue muy difícil. Pero a mí Dios me confrontó y me dijo, te vas a casar, tengo a alguien para ti y esta es la persona, ¿no? Yo no le andaba pidiendo a Dios a nadie. Yo dije, Dios, sáname y tú y yo solitos, felices para toda la vida. Y bueno, Dios en su misericordia me sanó y me trajo al que ahora es mi esposo, que realmente le agradezco muchísimo porque Dios me lo escogió. Las 2 veces que yo escogí me fue muy mal y dejar a Dios que escogiera a mi pareja, pues la verdad que es lo más maravilloso que pude haber hecho. Y los primeros años comenzamos a vivir esa etapa, primera etapa del matrimonio, viajábamos mucho, que esa era una palabra que a mí me habían dado, te vas a casar, vas a viajar y no va a ser el problema el dinero, y así fue. Dios siempre estuvo proveyendo para todo. Y viajamos mucho, todavía teniendo a nuestros hijos, a los 3 hijos, seguíamos viajando, pero tuvimos que cambiarnos de ciudad. Mi hijo comenzó a tener un problema en la garganta
y no sabíamos qué era, traía como un nódulo y bueno, estuvimos atendiéndolo, ¿no? Pero no sabíamos si eso era benigno o no. Entonces, todo eso me llevó a caer en ansiedad. Tuvimos problemas financieros muy fuertes. Mi esposo estaba tratando de escribir el libro. En ese proceso estábamos escribiendo el libro. Y en ese tiempo yo recuerdo que mi esposo me dijo, creo que Dios me está pidiendo todo el tiempo para escribir. Y yo dije, ¿qué significa que te pide todo el tiempo, no? Dije, no vas a trabajar y de qué vamos a vivir. Y esas cosas como que me atormentaban un poquito, me preocupaban, pero yo lo veía llorar por su pasión. Yo veía que Dios le estaba diciendo, escribe, escribe, escribe. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos con todo. Si crees que eso es lo que Dios te está diciendo, yo no tengo por qué decir que no. Entonces vamos, pero vamos en el barco los dos. Y así comenzamos. Y bueno, caí en ansiedad muy fuerte por todas las preocupaciones, depresión, cambios y demás. Y yo recuerdo que yo decía, ¿cómo es que mi esposo está escribiendo un libro para enfocar las vidas y encontrar su propósito? Y yo no tengo mi propósito. Entonces yo era la editora, la primera editora, donde checaba ortografía, redacción, sobre todo el mensaje principal que quería dar, pero jamás leía yo como una lectora común. Yo estaba revisando puntos y comas, ¿ok? Pero cuando al final termina el libro, no lo publicamos. La relación de nosotros estaba un poquito friccionada porque yo me sentía frustrada que él estaba escribiendo para que las personas encontraran su propósito y yo no lo tenía. Yo sabía que amaba a Dios y quería obedecer a Dios, quería ser una buena esposa, una buena mamá. Mis sueños los dejé un poquito en stand-by para que los propósitos y los sueños de mi esposo se cumplieran y me puse a trabajar en eso. Fue algo que Dios me dijo, deja que él crezca, mengua un poco, después va a ser tu tiempo. Pero pues ese tiempo de espera, la verdad que sí me desesperé bastante. Y bueno, todos los cambios, ¿no? A tal grado de que yo un día me despedí de mi esposo y le dije, ya no podía respirar mucho, como 5 meses estaba respirando muy poco, casi no podía bostezar porque el aire no me entraba en su profundidad, en los pulmones, en los bronquios, y me dolía el pecho, me dolía, sentía algo atorado en la garganta. Me hicieron estudios de todo, gastamos muchísimo dinero y pues nada, era ansiedad, era depresión. Y ese día recuerdo en la noche que le dije, ¿sabes qué, amor? Ya no voy a amanecer, te encargo a mis hijos. Y a esto él respondió con una voz muy fuerte, de mucha autoridad, que realmente me sorprendió muchísimo y me dijo, no te puedes ir, todavía no has cumplido tu propósito en esta vida. Y en ese momento me empezó a entrar aire en mis bronquios, en mis pulmones y empecé a respirar como estoy respirando ahora. Suave, firme. Y desde entonces ese proceso de sanidad comenzó en mí. Entonces yo recuerdo que ya que estaba mejorando y todo, dije, pero hay algo en mi corazón, Señor, todavía no tengo mi propósito. Dime, este libro no puede salir al mercado, impactar vidas cuando no ha impactado la mía. Necesito, si este libro realmente funciona, entonces necesito que me digas mi propósito. Y Dios me dijo, pues léelo y comprueba por ti misma. Y en ese momento yo había agarrado el libro y lo tiré al piso y le dije, no, amor, no funciona porque tienes una esposa desenfocada. ¿Y cómo es posible que vas a enfocar vidas, no? Y me encerré en mi cuarto, empecé a leer y cuando empecé a leer las primeras páginas donde dice, escribe mi esposo y dice, yo no soy el autor de este libro, yo soy un amanuense.
Y el amanuense es una escriba, es una persona que escribe porque otro le dicta. En ese momento Dios empezó a tocar mi corazón, porque dije, es cierto, mi esposo no escribió este libro, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Dios se lo dictó. Voy a leer lo que Dios mismo dictó. Y empecé a leer desde la introducción, la primera capítulo, el propósito, el perdón, la relación, etc. Y yo cada vez que iba leyendo, iba desgarrando mi corazón y Dios iba tratando tan profundamente mi vida que, wow, dije yo, es verdad, yo tengo un propósito. Y me empezó a aclarar todas las ideas, me contestó preguntas que le había hecho. ¿Por qué pasó esto en mi vida? ¿Por qué esta etapa? ¿Por qué me diste este temperamento? ¿Por qué me casé con mi esposo? ¿Por qué pasé toda mi infancia? Empecé a preguntarle a Dios y Dios me dio sus respuestas impresionantemente. Y cuando yo salí de ahí, le dije a mi esposo, claro que tengo un propósito y creo que lo estoy descubriendo. Entonces, en ese momento, obviamente no tuve todo completo, pero fue una búsqueda, comenzó una búsqueda incansable hasta que encontré mi propósito. Lo descubrí y lo vivo, ¿ok? Dios me dijo, yo te diseñé para que conectes a las personas conmigo. Y eso es lo que siempre me ha apasionado. Desde los 9 años que conocí de Dios, empecé a buscar a Dios y a hablarles a la gente. Yo recuerdo que me paraba en las calles y al que pasaba yo le hablaba de Dios cuando acababa de conocer de Dios. Se formó un grupo de niños, luego vinieron sus papás. Un día que iba a la escuela estaba parada y me dijeron unos niños, ¿usted es maestra? Y yo, sí, maestra de la Biblia, le dije. Y nos puede dar clases, sí. Después vinieron papás y todo. Y así se formó una iglesia que hasta la fecha permanece en la ciudad de Guasave, Sinaloa, con unos pocos niños. Y después mi hermana ayudó a enseñar a los padres y así, ¿no? Entonces, había una pasión en mi corazón, había algo que sabía hacer muy bien y que conectaba a las personas con Dios. Entonces, lo que Dios me estaba diciendo, que Él me hizo para conectar a las personas con su diseñador, con Dios, era verdad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya, hay que sacar ese libro porque realmente eso es lo que hago, lo que me apasiona, conectar a las personas con su diseñador. Y lo hago a través de muchas maneras, ¿no? En ese tiempo todavía no abríamos el consultorio de terapia, pero yo ya había dado terapia por muchos años a muchas personas, a mujeres, tenía grupos de mujeres y mi esposo me ayudó, me enfocó, me empujó y me dijo, vamos a abrir un consultorio. Recuerdo que lo hicimos en mi casa y después ya tuvimos un local formal. Y bueno, ¿qué te quiero decir con todo esto? Ahora de poder haber ayudado a decenas y decenas y decenas de personas, de matrimonios, a enfocar sus vidas y a conectar con su diseñador, es lo mejor que me ha pasado. Y ahora, mira, no nada más tenemos este mensaje del libro que se vende en Amazon, tenemos cursos, conferencias, es una metodología que ya hicimos para trabajar en terapia con las personas, tenemos cursos en línea. Todo esto es a raíz de que Dios hizo brotar esa pasión y que me reveló en esa relación que tuve con Dios y esa decisión de querer obedecerle lo que me dijera, me reveló mi propósito. Y ahora muy contenta de vivir con propósito. Así es que es un proceso que lleva su tiempo, que no hay que desesperarse, pero que en cuanto tú encuentres tu propósito de vida, vas a sentir tu vida plena, le vas a encontrar sentido a lo que haces. Dios tiene un futuro para ti, pero te quiere enfocar ahorita en el presente. Entonces, desde ahora yo me siento, desde ese tiempo hasta ahora yo me siento una mujer con propósito. Tengo un programa de radio, escribo para una revista, etcétera. Y me apasiona lo que hago. Así es que gracias amor. Estas palabras son para mi esposo.
Gracias, amor, por dejarte guiar por Dios, por tanto día de ayuno y de oración previo a escribir ese libro y por decirle sí a Dios, porque mira, ahora tienes una mujer enfocada.